de Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy alabamos y bendecimos tu nombre, porque estamos completos en el Señor Jesucristo, y Él ha prometido ser nuestro pastor y que nada nos faltará, que el bien y la misericordia nos seguirían todos los días de nuestra vida, porque en la casa de Jehová ya estamos morando eternamente. Gracias te damos por enseñarnos cada día a hacer tu voluntad, Señor, a vivir arraigados, sin fluctuar en la profesión que hicimos un día al declarar al Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Solo ante Él nos rendimos, solo a Él adoramos. Gracias te damos, Señor, por alumbrar nuestro entendimiento, por abrir nuestros ojos, nuestros oídos, para que te conozcamos, te amemos y te adoremos. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Queremos hallar gracia cada día delante de ti. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos porque nos instas siempre a congregarnos, Señor, para que podamos alabarte, para que podamos tener comunión entre hermanos, porque no importa que el mundo en este momento esté de diversión, de parranda, de toda clase, Señor, de cosas que no te agradan, pero que nosotros estamos en este mundo para hacer luz y sal de esta tierra. Gracias te damos por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos a primer libro de Samuel, versículo 13. Ya les digo qué versículo. Primera de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Y ya pronto les digo qué versículo vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Okay. Mientras lo buscan, ¿ustedes recuerdan cuál fue el tema con que Dios nos ministró el sábado pasado? ¿Recuerdan? ¿No? Les voy a dar una pista. Cuando uno anda en un carro que se maneja manualmente, es lo primero que uno hace. Ponerlo en primero. Yo iba a ser más complicado, pero qué bueno que revisaron las notas. Sí. Hablamos de la primeramente. Y hicimos, con la ayuda del Espíritu Santo, una conexión entre aquello que sucedió al principio de la creación y cómo Dios hizo las cosas buenas. Recuerden que hablamos de que hizo Dios y vio que era bueno hasta que hizo al hombre y vio Dios que era bueno en gran manera. Hablamos de cómo Dios quiere que nosotros regresemos al estado inicial con el cual Él tomó la idea de formar al hombre, es decir, un estado de perfección. Hablábamos de Mateo 6, donde la instrucción es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De hecho, de ese versículo fue que salió el parafraseo o el partir esa palabra en dos para considerarla de manera aislada. Primeramente, ¿okay? Con la intención de que Dios nos ministrara a propósito de regresar a esa primera instancia. Hoy vamos a continuar de pronto un poco con la misma tónica,
no hablando ya de la primeramente, yo creo que eso nos quedó suficientemente claro, o bueno, esperemos que haya sido así, y si no, Dios moverá los corazones de cada uno de nosotros a buscar o a profundizar un poco más en eso. De hecho, en esa misma línea, por eso el mensaje de hoy está asociado a ese primer mensaje. Y con la misma dinámica, no, aclaro de nuevo, no queriendo que la palabra diga cosas que nosotros queremos decir, o en este caso yo pretendía decir, sino más bien haciendo uso de lo que la palabra está escrita y ver por qué el contexto y también qué otras cosas nos puede abordar. Entonces, hoy vamos a hablar de locamente. Ok, la primera fue primeramente, hoy vamos a hablar de locamente, pero vamos a hacer el mismo ejercicio en términos de español que hicimos en la vez pasada. Vamos a poner una lineecita entre esas dos palabras para separarla, para que no quede un adverbio que simplemente podría indicar algo así disparatado, que tiene que ver, pero para poder hacer una mirada un poco más profunda en esa bifurcación de palabras, creo que es importante, por lo menos interesante, el ejercicio que pretendemos hacer. Locamente. Ahora, ¿qué significa loco para ustedes? La respuesta es obvia, pero pues, no está de más que alguien diga algo que todavía nunca se haya escuchado en la vida. ¿Qué es loco o loca? Porque los hay de los dos. Una persona que no es dueña de sí, que no tiene coherencia, que tiene distorsionada algo de su mente. Una persona que tiene distorsionada algo de su mente o que no es dueña de sí, o que es válido. ¿Alguien más? Sí, la respuesta es obvia, como les decía, pero de pronto tiene algo más que añadir, que aportar. ¿No? ¿Alguien? Una persona que no tiene control de lo que pasa en su vida, de lo que pasa, de lo que puede hacer, decir. Okay. Está completamente descontrolado. Una persona que mentalmente está, digamos, fuera de los parámetros, si quieren, normales. Ok, válido. Mire que vamos a encontrarnos ahora con dos definiciones, una muy ceñida de la otra, pero una, la académica o la cultural, la social, que es precisamente la que ustedes acaban de escribir, pero cuando uno encuentra o busca en un diccionario bíblico qué significa loco, va en la misma dirección, pero hay un matiz que hace que haya diferencias que son importantes que nosotros consideremos, y esto hacia allá apunta el mensaje de hoy. Les voy a dar la primera, que debe ser la primera. ¿Qué dice la Biblia o un diccionario bíblico que es alguien loco o loca? En este caso dice que es alguien fatuo, ya les quedó claro. ¿Cierto? Fatuo. ¿El fatuo es necio? Ok, qué bien. Fatuo dice, insensato o necio. Ese es el significado que la Biblia le da al término loco o loca. Ahora les voy a leer el significado que Wikipedia o cualquier diccionario secular les da, que está alrededor de lo que ustedes construyeron. Dice que es una persona que ha perdido la razón, que tiene trastornos o trastornadas las facultades mentales. En alguna parte leí también que decía alguien que está desposeído. Ok, ni siquiera poseído, sino desposeído. O sea, no tiene control, está alrededor de esto. La escritura que vamos a leer inicia con un señalamiento, una advertencia de parte de Dios a alguien que actuó con este término en particular. Y ahí vamos a derivar con la ayuda del Espíritu Santo el mensaje. Les invito entonces que vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a leer a versículo 13. 13. Es muy importante, antes de que leamos, es muy importante, por eso presentamos las dos definiciones que se complementan entre sí, pero es muy importante que tengamos presente, conforme avanzamos en el mensaje, que hay diferencia en el matiz
de cuál sea la fuente o la referencia para llegar a la conclusión de cuál es el significado. Y vamos a ver diversos ejemplos bíblicos más adelante que hablan a propósito de eso. Y mientras lo leía decía, wow, Señor, aquí está. O sea, aquí hay seguramente algún psicólogo loco llegó y leyó, algún psiquiatra loco llegó y leyó, algún paranormal llegó y leyó, pero muchas de las cosas con las que hoy nos ventila la ciencia a propósito de locura, las vamos a encontrar refrendadas y manifiestas en la Biblia. ¿Por qué locamente? El pasaje habla acerca de la actitud, la acción que viene como consecuencia de actuar, y cito ahora sí la definición bíblica, de actuar de manera fatua, de manera insensata o de manera necia. Noten ustedes que en este caso y con esta definición se aparta bastante del contexto y el significado secular de lo que es locura. La Biblia, por lo menos un diccionario bíblico o muchos, definen a alguien loco o loca o que está en estado de locura como alguien que es fatuo, insensato o que es necio. Esa es lo que la Escritura define como una persona loca. Sin embargo, lo otro, lo del contexto secular, es lo que nosotros percibimos. Y la pretensión de verdad de hoy es que entendamos que tanto una cosa como la otra se puede presentar y que podamos identificar, gloria a Dios, en nuestros casos hemos recibido libertad de parte de Dios, pero cuando tengamos la oportunidad de hablar, de ministrar, de compartir con otros que están en una necesidad, porque aquí habla de locura y vamos a ver cómo esta locura se puede presentar provocada, inducida o inclusive perseguida. Versículo 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Aquí es muy evidente que cuando la Escritura dice que Saúl actuó locamente, no fue que salió a correr desnudo y que la gente lo empezó a señalar como que estaba diciendo o pensando cosas que iban en contra del contexto de lo que era cordura. El profeta le aclara de manera abierta que actuó locamente, es decir, actuó como loco, actuó como alguien que no tenía control de su razón, alguien que no podía entrar en dominio propio de aquello que Dios le estaba prometiendo. Y eso define la Escritura, por lo menos en esta que estamos leyendo, y vamos a corroborarlo más adelante, define la Escritura como alguien que actúa en estado de locura. ¿Ok? Importante. Por favor, vaya más adelante, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 8. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 8. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 8. Vamos a leer solamente un versículo, pero contextualizo el contexto del capítulo. Hubo un momento en esta época de la historia en la que David creyó estar haciendo algo que agradaba a Dios, y resulta que terminó dándose cuenta que lo que él había emprendido no tenía nada que ver con que Dios estaba siendo agradado. Y estoy hablando en este momento de que él estaba unos esos días así como cuando están los reyes, que están despachados. Tenía mucho que hacer y dijo, ¿qué hacemos? Y no sé si tal vez empezó de Tim Marín, de Dopingüe, y de pronto dijo, ya sé, hagamos un censo. Censemos a la gente. Y uno diría, ahora, ¿no? En nuestra época, pero ¿y qué tiene de malo que se ha puesto a contar a la gente? ¿Alguno de ustedes sabe del pasaje que estamos hablando o ha escuchado algo al respecto?
¿cierto? ¿Sabe por qué la molestia de Dios con respecto al censo que emprendió David? Sí, porque Dios no le daba la victoria a David porque tuviera mucha gente, sino porque Dios estaba con ellos. Entonces, ¿para qué contarlos? Y contarlos era ser simplemente orgullo. Gloria a Dios. Qué bien que ya todos tienen esa respuesta en la punta de la lengua. Porque es verdad, el rey termina haciendo un censo para ver cuál era su potencial de ejército, de guerreros, de sabelotodos de la guerra, y él poder decir más adelante que su gran ejército que tenía Que ganó fue por eso. era que lo había llevado a la victoria. Nada más alejado de la realidad. Resulta que nos encontramos a David. Ojo, estamos hablando del rey. Y aquí hay un hilo conductual que deberíamos procurar conectar porque nos debe llevar a alguna parte. El primer caso que leímos, que fue Saúl, la Biblia dice que Samuel le dijo: estás actuando como loco, locamente has actuado, rey. Y luego nos encontramos con David, también en condición de rey, y él mismo, ya nadie le va a decir, él mismo va a reconocer que ha actuado locamente. Vamos a leer el versículo 8. Repite. ¿Qué? Estamos en Primera de Crónicas 21, capítulo 8. Bueno, leamos desde el 7, que explica como la consecuencia de la acción que tomó David. Que él dijo: vamos a contar a la gente, y dice que a Dios no le agradó esto que estaba haciendo David. Versículo 7 dice: asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Entonces recuerden que estamos haciendo esa separación de la palabra o de la expresión locamente. Los dos reyes en estos casos hicieron uso o ejercitaron la parte loca que tenían de sí. Y la parte loca, si bien la ciencia o la cultura, la sociedad nos dice que es alguien que perdió la razón, la escritura o el diccionario bíblico nos dice que es alguien que actúa fatuamente, que actúa, ¿recuerdan cuál fue la otra? Insensatamente, o alguien que actúa neciamente. Y esto no se los comenté la semana pasada, pero lo menciono ahora. Yo no sé por qué, de manera curiosa, ese adverbio, ya hablando en términos de lenguaje, cuando se le pone el sufijo mente, es tan usado y genera y quiere decir tantas cosas. Miren que ahorita les nombré 3 enseguidillas y que se forman parte de nuestro día a día: fatuamente, insensatamente, neciamente. Y todo está asociado de una manera desde el lenguaje con el sufijo. Pero si nosotros separamos un poco la expresión y nos enfocamos en lo que cada una de las dos quiere decir, en este caso estamos hablando de locamente. Es decir, que hay un tema alrededor de la mente que aún el mismo hombre, no sé si de manera preconcebida o no, o de carambola, se ha encontrado con que todo o muchísimas cosas de las que tienen que ver en su día a día están alrededor de la mente. No en vano, la semana pasada estábamos hablando de regresar al tema de la primera mente. Entonces dice David, ya reconociendo, ya nadie le dijo. Él dice, porque he hecho, ya no locamente, dijo muy locamente. O sea, me pasé. Su locura, en este caso, no tenía que ver con que la persona había perdido la razón, aunque sí podríamos conectarlo, o no tenía que ver con que tenía trastornadas sus facultades mentales, o sí. Porque cuando una persona está en desobediencia de lo que Dios ha establecido, quiere decir que su mente está jugando con él o con ella juegos de confusión en los que seguramente, sin que la persona se dé cuenta, puede entrar en el terreno de haber perdido la razón. Vamos a ahí más adelante, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónicas 16, 9.
Segunda de Crónicas 17. Este es, y vuelvo y repito lo mismo porque cada vez pareciera que resalta más, no sé si ustedes lo están notando. Aquí el capítulo 16 en las Biblias que tienen título dice que es la alianza de Asa con Ben-Hadad. Asa era otro rey. Otro rey que dijo, necesitamos unirnos para defendernos y para atacar si es el caso. Y contactó a otros para que se sumaran a su manera de pensar. Leamos desde el versículo 8. ¿Ya lo tienen todos? Dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Miren ustedes, los reyes que debían ser quienes fueran punta de lanza de su reinado, es decir, representando a su pueblo, tomaban acciones o llevaban a cabo cosas que no estaban para nada cercanas a la voluntad de Dios. Pero no eran personas desquiciadas de mente. Bueno, por lo menos la Biblia no nos da esos detalles. Aquí hago. Se te puede tener laguna mental y dice que están haciendo locuras. Ahora entraremos, miraremos un ejemplo bíblico de eso. Por favor, haz el asterisco allí. Pero les quería mencionar, haciendo un paréntesis, días atrás les comenté de alguien que fue al colegio a dar una charla a un genetista, de que le dije que me sorprendió con una postura distintísima a propósito del tema del ADN. Y en su charla, él exponía que los reyes en la antigüedad conservaban sus reinados casándose entre la misma familia, ¿cierto? No se mezclaban con otros. Y esto hacía, dice la historia, que en muchísimos casos las consecuencias genéticas de esto se llama ¿se recuerdan para ese término cuando la familia se mezcla con la familia? Bueno, esa es la acción que es afectada por la ley, pero esto es endogamia, ¿ok? Donde aquí hablando desde la genética, donde los genes se mezclan y chocan entre sí por una pregunta por qué, pero la cadena del ADN se ve afectada y entonces se presentan características que atrofian aún físicamente, pero también mentalmente. Y decía en medio de su discurso que hay muchísimas facetas de los reyes y reinas que no son conocidas del público en general, pero que sin embargo la historia demuestra de que tenían comportamientos totalmente extraños. Los faraones, los reyes, porque seguían este patrón de que se unía la mamá con el hijo, la mamá con el yerno. Bueno, una mezcolanza importantísima, totalmente detestable ahora en estos tiempos. Entendemos que en un principio Dios permitió que esto sucediera para que hubiese la población. Pero se descubre que muchos de los comportamientos de estas personas eran, por ejemplo, esquizofrénicos. Personas que tenían unos comportamientos extrañísimos y nadie entendía qué era lo que les pasaba, pero ellos decían de sí mismos, es que nosotros somos Dios. Entonces, como dioses, nadie les podía decir absolutamente nada. Entonces, imagínese usted el tipo de Dios de referencia que tenían todos los súbditos. Un rey que hoy era chévere y al otro día estaba loco y nadie sabía qué era lo que había pasado. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo de Saúl? ¿Cierto? Se enloqueció, obviamente. Ya después se le manifestó química y bioquímicamente su locura. Pero dice que solamente la música, las tonadas que cantaba David, ¿con qué era? ¿Te acuerdas el instrumento? Al arpa. Con el arpa, era lo único que lo calmaba. Y aún así, o sea,
David acababa el último timbrado, ¡tin! Y él estaba pensando en qué le iba a tirar para darle. O sea, el Señor estaba tostado. Ya no estaba actuando de manera razonable, ¿ok? Ni siquiera, no podemos decir que era insensato, fatuo o necio, aunque lo fue, aunque lo era, pero ya su comportamiento trascendía al concepto bíblico, ya se manifestaba en que él mismo tenía lo que la ciencia ahora define como locura, que es trastornada las facultades mentales. Este tipo estaba cucu completamente. Entonces, ¿cómo en los reyes eso sucedía? Aún desde la genética hay recuento o hay referencia bíblica para asociar el cómo se presentaban estas cosas. Dice que Asa actuó locamente. ¿Leímos el versículo 9? ¿Cierto que sí? No. Vamos a leerlo. Bueno, leámoslo de nuevo. Hagamos de cuenta que no lo hemos leído. Bueno, versículo 9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Miren ustedes, la guerra que él pensaba en evitar, haciendo uso de sus propias herramientas, de su experiencia, de sus contactos, del CBY, de a quién llamamos, todo eso que él pensaba hacer para evitar la guerra, resulta que como consecuencia de su accionar, lo que dice la escritura es que le viene guerra. Y dice la escritura que estaba actuando locamente. Un pueblo loco, si tiene el rey loco, pues ¿cómo actuaría el pueblo? Imagínese usted. Locamente. Si el rey está loco, pues el pueblo va a actuar locamente. Por eso nosotros tenemos que darle gloria a Dios, porque al rey al que servimos, el rey todopoderoso, Dios de dioses y rey de reyes, lo que vino a hacer fue precisamente restablecer esa comunión que perfectamente nos permitía conocerlo, escucharlo y hablar con él en nuestra mente. Recuerdan ustedes que la semana pasada hablamos de que era necesario ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y se hizo hincapié en algún momento de por qué no en la mente del espíritu, sino porque quien en realidad tiene esa comunión con nosotros es nuestra parte espiritual, en el espíritu de nuestra mente. Es decir, que en nuestra mente, si lo viéramos así, hay un espacio, hay un pedazo, hay un sitio, un lugar en donde nuestro espíritu habita y es el que debería tener control, hegemonía y dirección sobre todo lo que nosotros hagamos. ¿En dónde es que dice lo del espíritu de nuestra mente? ¿El espíritu de qué? Renovados en el espíritu de nuestra mente, creo que es Efesios. Ya les digo, porque no lo tengo. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Miren que todos están pero afilados. Por favor, vayan a Deuteronomio 32:6. Deuteronomio es como el quinto libro. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Amén. Leamos desde el 4. Deuteronomio capítulo 32, vamos a leer del versículo 4 al 6. Dice el versículo 4. ¿Ya? Él, hablando de Dios, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No Él es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Entonces aquí uno pensaría que cuando dice que el pueblo es loco, uy, tengas que fue una locura colectiva así esquizofrénica, eso sería
inimaginable y nadie quisiera estar en un escenario como ese. Pero entonces seguramente la locura que está describiendo la Biblia aquí es la que está asociada con necedad, con fatuidad o con insensatez. ¿Ok? Entonces miren ustedes que hay dos visiones, dos matices de lo que tiene que ver locura, pero están ceñidamente relacionadas con el día a día del pueblo de Dios. Porque estamos hablando, y hemos hablado de los tres primeros ejemplos, que en el caso de estos tres eran todos reyes. Y la escritura dice de nosotros ahora que somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. O sea que, porque uno diría, uy, no soy rey, entonces no es ese tipo de locura que la escritura puede señalarme a mí. No, ya en este momento nosotros nos encontramos ministrando toda la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, y eso nos convierte en sacerdotes delante de Dios cuando ministramos su palabra, pero también en reyes, porque administramos su reino. No lo reemplazamos a Él, para nada, ni somos dioses chiquiticos. Lo que pasa es que ahora estamos en comunión con lo que todo su reino significa. Por favor, vayan a Primera de Samuel 21, 12, 13. Primer libro de Samuel, capítulo 21, y vamos a leer versículos 12 y 13. 21, primera de Samuel 21. Este es un pasaje que está enmarcado alrededor de una de esas pataletas que tenía Saúl. Uno de esos espacios esquizofrénicos donde él hoy amaba a David y a los 3 segundos estaba buscando quién lo matara y le daba hasta la mitad del reino si era necesario. En una de estas idas y venidas es que se desarrolla lo que vamos a leer aquí. Estamos leyendo de Primera de Samuel capítulo 21 y vamos a leer versículos 12 al 15. Amén. Dice así: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Aquí es después de que Saúl lo está persiguiendo y él está por allá en un campamento y se dan cuenta que lo identificaron. Y él dijo, uy, puchas, ¿y ahora qué hago? ¿O me hago el loco? Se hizo el loco literalmente. Aquí él dijo, tengo que actuar como si hubiera perdido la razón. Y hace una diferencia la escritura entre el primer episodio que narramos o que leímos, donde él reconoce que ha actuado locamente, y aquí dice, voy a actuar de manera loca, premeditada. Y dice que cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. O sea, tremendo, porque aunque él estaba de escapada de huida, él era rey. Y era reconocido como alguien fuerte y alguien valiente y alguien de pelo en pecho para enfrentar a los enemigos. Y de pronto él decide, ante los ojos de los demás, humillarse de manera consciente y fingirse loco. Aquí ya no estamos hablando de la locura que es necia, fatua o insensata. Aquí estamos hablando de la locura de la que el mundo describe que es alguien que no tiene control de sí mismo. Lo cual nos ubica en el contexto de que mucha gente podría estar actuando locamente, no porque estén locos, sino porque se hacen los locos. Y esto sucede mucho más seguido de lo que nosotros nos imaginamos. Aquí estamos hablando de gente que son referencias. El rey David. Por favor, vayan a Hechos capítulo 12, versículos 13 al 15. Hechos 12, vamos al Nuevo Testamento ahora. Hechos capítulo 12, versículos 13 al 15. ¿Amén? Hechos 12, 13, 15. Aquí es cuando Pedro es liberado de la cárcel, él llega a buscar de nuevo otra vez a sus hermanos en Cristo,
y empieza a tocar la puerta donde él sabe que están todos reunidos. Hay una de las hermanas que escucha la puerta y va a ver quién es, y Pedro está al otro lado diciéndole, fulana, ábreme que soy yo, y ella dice que reconoce la voz de Pedro, pero de la emoción no le abre, sino que va y corre para adentro a decirle a todos que Pedro está afuera. Este es el pasaje, ¿no? El versículo 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Miren ustedes lo que sucede en muchísimos casos. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, compartimos la voluntad de Dios con otros, pero ¿qué dicen otros de nosotros? Estamos locos, Lucas. Nos lavaron el cerebro. Nos lavaron el cerebro. Alguien escuché en estos días, a propósito de esa expresión, nos lavaron el cerebro, algo que debería ser lógico y obvio, pero yo no lo había escuchado así y se los comparto. Uno hay veces se pasa defendiendo el argumento que otros esgrimen en el sentido de que nos lavaron el cerebro, y deberíamos sentirnos orgullosos de que en efecto nuestro cerebro, entendiendo el cerebro por mente, ha sido lavado, ¿cierto? Porque uno empieza a decir, no, que es que nos lavaron el corazón. ¿Ves que el corazón en el contexto bíblico es nuestra mente? Por eso estamos hablando precisamente de la primera mente y ahora de la mente que está loca, ¿ok? Locamente. Entonces miren ustedes, cuando dicen es que le lavaron el cerebro, le lavaron la mente, qué bendición, lo invito para que lo laven también. No deberíamos sentirnos, porque lo que han querido es poner un yugo peyorativo, Como en vergüenza. son como si fuera vergonzoso, y de nada tenemos que estar nosotros avergonzados de que Dios haya lavado nuestra manera de pensar. Quitaron todas las cucarachas. Eso es lo que debería pasar. Vayan ahí mismo, por favor, en Hechos, al capítulo 26, versículos 24 y 25. Hechos 26, 24 y 25. Amén. Recuerden que estamos hablando de la mente loca 26, o la loca mente. 24. Hechos capítulo 26, versículos 24 y 25. Dice el versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Vayan allí. Esto lo hemos escuchado muchas veces antes, ¿cierto? Que la gente decía o aún dice que cuando se lee mucho la Biblia, la gente enloquece. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchos tienen a quien señalar de que eso les ha pasado. Conozco, por lo menos conozco un caso de alguien, no cercano, pero sí conocido, que literalmente yo lo veía bien, hablaba cuando frecuentaba el negocio, y algún día volví para un tema de reparación de algún carro y pregunté, ve fulano, no, ¿cómo te parece que el Señor está? ¿Y eso qué le pasó? Es que la pasaba leyendo la Biblia. Entonces, ¿qué asociación tan nefasta tiene la gente con respecto a lo que la palabra de Dios hace en nuestra mente? Cuando es todo lo contrario. Lo que sucede y debería suceder es todo lo contrario, que la palabra de Dios limpia nuestra mente. Pero esto no era nuevo. Miren ustedes lo que estaba recibiendo Pablo de alguien prestante y con fama, que le estaba diciendo, Pablo, de tanto leer se te rayó el cassette. Recito, y no puede ser posible que una persona lea la Biblia pues sin la guía correcta del Espíritu Santo le pueda pasar eso. No, por Con supuesto. su propia Claro. interpretación. No vamos a entrar a impedir o a deshacer cosas que seguramente pueden ser manifiestas. De pronto, lo que John pregunta, si es esto posible, desde el punto de vista bíblico, yo me atrevería a decir que no, porque la palabra nunca va a producir desorden en nosotros,
por el contrario lo que va a producir es orden. ¿Cuáles fueron o cuáles serían las circunstancias que llevan a que una persona de manera coincidente, mientras lee la escritura, se declare en locura ante los otros, u otros lo declaren en locura? ¿Ok? Puede haber un problema de interpretación equivocada, pero eso nos tendría que llevar a señalar de locos a todos aquellos que piensan o interpretan la Biblia de manera distinta a como nosotros la hemos concebido, ¿cierto? Y no nos atrevemos a decir que esa persona, todas las demás están locas. Puede que actúen locamente, pero que están locas porque interpretan esto, no. Tienen un error o teológico o interpretación, ¿ok? O la O puede exégesis. ser que ella traía un problema, intentó en la vida encontrar algo y se le unieron esas dos cosas. O sea, digamos que una persona puede estar mal de la cabeza y querer apoyarse en la palabra de Dios para justificar ideas propias y pues ya venía con su raye. Eso que dices es muy cierto y está asociado a la pregunta que hace John. Porque miren que no necesariamente alguien se vuelve loco en el contexto de que pierde la razón porque lee la escritura y que lo vemos botando baba como al rey, ¿cierto? Haciéndose loco. Porque, ¿qué entonces de aquellos que interpretan la Biblia a su antojo y quieren hacernos creer cuantas babosadas dicen que la Biblia ahora dice? Cito, por ejemplo, el movimiento LGTBI, que quieren deshacer y borrar aquello que está escrito a propósito del amor de Dios. ¿Y cómo quieren tergiversar? Entonces uno diría, estas personas, uno sí podría decir, estas personas sí están rayadas, porque lo están haciendo de manera consciente o por lo menos de manera voluntaria. Entonces, sí, seguramente alguien puede haberse desconectado de la realidad del mundo en un momento coyuntural leyendo la escritura, pero eso seguramente ha podido pasar leyendo el periódico o leyendo la revista o escuchando, viendo televisión, en fin. A donde Dios quiere llevarnos, y creo que va acerca de lo que mencionas, John, es que en todo Dios quiere manifestarse en nosotros para que entendamos diferencia entre locura, conforme el mundo la ve, y locura que Él establece, como es alguien que actúa fatuamente, neciamente o que insensatamente. Son dos tipos de locura y ambos terminarán alejando o afectando la realidad mental de la persona. Y hoy, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta de que sí necesitamos un lavado mental, que sí necesitamos un lavado cerebral. Es más, eso es lo que la medicina propone, ¿cierto? Que se tome esto para que las arterias se le limpien, que tome esto para que tenga buena circulación, haga todo. La misma medicina está diciendo que nuestro cerebro tiene que ser lavado. Lo que pasa es que el concepto de lavado que ellos exponen es casi como una lobotomía, ¿cierto? Que una extirpación, como hacían antes, que hay gente que quedaba loca por los experimentos que hacían los científicos locos, que manipulaban su cerebro y lo afectaban y lo dañaban. Entonces, el tipo de locura del que estamos hablando es de aquella de la que Dios nos puede y nos quiere y tiene el poder para liberarnos. Pero tenemos que entender que la capacidad en el ser humano está de vivir cualquiera de los dos tipos de locura. La que el mundo concibe o la que él dice que es locura. Y de cualquiera de las dos, Dios tiene y quiere darnos el poder y el conocimiento para ser libres de ella. Miren, yo me atrevo a decir, y se lo voy a demostrar ahora con la escritura. Me atrevo a decir que Dios sana al esquizofrénico, que Dios sana al que tenga problemas de depresión, que Dios sana al que tenga disfunciones mentales, que Dios sana a todo aquel que tenga algún tipo de contrariedad mental. Todo lo puede hacer. Al Dios al que servimos es un Dios que no solamente nos aconseja lo bueno para que no seamos necios y para que no seamos fatuos y no seamos insensatos. Es un Dios que también nos dice, hijo, si sigues mis caminos, aún tu cuerpo va a reaccionar a lo que la palabra de Dios ha establecido. Pero siempre hemos dicho aquí desde este púlpito,
La palabra de Dios, que es verdad, siempre se va a anteponer a la realidad. Si somos lo suficientemente persistentes para que esto así sea. Decidimos apegarnos a lo que la palabra dice, y más temprano que tarde la realidad va a verse afectada, porque nos hemos atrevido a creer y a confesar lo que la palabra de Dios dice. Esto es libertad. Vayan por favor al libro de Daniel. Daniel está por allá después de los años. Daniel, capítulo, ya les digo, capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 30. Daniel 4, 30, saltaremos algunos versículos para darle agilidad a la lectura y para leernos después más adelante por allá en el 36. Daniel capítulo 4, versículo 30. ¿Ya lo tienen todos? Amén. De hecho, el 29 dice así: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Paren allí. En este momento del mensaje yo pienso que ya deben haberse estado presentando algún tipo de conexiones, porque hemos hablado de reyes que han de manera persistente insistido en esta circunstancia. Y ahora nos encontramos con otro rey. Y no son los reyes del vallenato. En este caso aparece ahora el cintocayo, que dicen todos los predicadores, ¿cierto? Nabucodonosor. Y, abro comillas aquí, qué casualidad. ¿Por qué le va a pasar lo que vamos a leer más adelante a otro rey, cuando de pronto llega y dice que se para en el balcón del edificio del rey y empieza a decirle a toda la gente, porque dice que los estaba arengando, ¿cierto? Los estaba manifestando cosas de lo que él creía que había hecho, lo que intentó hacer David, lo que intentó hacer el otro rey. Dice que él estaba diciéndole: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Le dijo a Dios: quítate que aquí voy yo. Pues este es mi momento. Y Dios le iba a dar una lección que nunca iba a olvidar y que a nosotros también nos sirve para que nos demos cuenta, a propósito de lo que mencionabas ahora, de cómo Dios tiene el poder para demostrarle en qué lugar el hombre debe estar, dándole siempre la gloria a Dios, y a dónde podría ir si de manera insistente persiste en cogerle y quitar la gloria que le corresponde únicamente a Dios. Vimos en los ejemplos anteriores en donde los reyes Dios les decía: venga, pero si usted no vio cómo lo bendije y cómo no lo leímos pero lo hemos citado, cómo con 300 derrotó a todo ese poco de gente. ¿Para qué va a poner a contar cuántos guerreros tiene? ¿O usted para qué se va a poner a hacer asociaciones con los otros que también tienen más gente? No fui yo el que le dio la victoria, no fui yo el que le dio el trabajo, no fui yo el que le dio el estudio, no fui yo el que le dio el esposo, la esposa, no fui yo. ¿Por qué la necesidad entonces de entrar a buscar otras opciones que aparentemente nos ayudarían a hacer esto o aquello mejor? Porque cuando eso pasa, la Escritura dice, les mencioné ahora, que se está actuando locamente. Y ya no es porque haya un desbalance en términos de hormonas o producción de cualquier tipo de sustancias en el cerebro. Es porque se ha actuado o necia o fatua o insensatamente. Y este es el caso del rey Nabucodonosor. ¿Okay? El versículo 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Imagínense ese susto de ese señor. Tremendo. Si se habla de impactos traumáticos, uno podría decir que él experimentó uno que es demostrar. Este es de dar ejemplo. Dice que no acababa de decir que todo era porque él lo había hecho, y de pronto viene una voz de parte de Dios que le dice:
Lo que dices que era tuyo, te lo quito. ¿Pero por qué? Porque estaba diciendo que era él o ella quien lo había hecho. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Miren, qué revelación tan preciosa y tan hermosa a propósito de liberación. Dios le dice que van a pasar 7 tiempos hasta que él reconozca. Leo y cito literal. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene ¿qué? El dominio en el reino de los hombres. Y hemos hablado de lo que significa primeramente, ahora estamos hablando de locamente, Dios diciéndonos a través de Nabucodonosor que en el momento que una persona que tenga desbalance hormonal, de sustancias, de lo que sea, reconozca que Dios es su Señor, que es su Salvador, recupera el dominio que en el reino de su mente tiene que tomar lugar. Miren ustedes lo que pasa más adelante. 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. No había manicure en ese tiempo. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Paren allí. ¿Cuándo le fue de vuelta la razón? Ya la sabía. 7, hasta que reconociera el dominio. Pero miren que dice que al fin del tiempo alcé mis ojos al cielo. Y esto me recuerda el ejemplo o el pasaje del hijo pródigo, cuando dice que cayó en yes y dijo, pequé contra mi padre, pequé contra Dios. Y de pronto su vida vuelve a ser encauzada dentro de lo que era el propósito de Dios. Recupera la comunión con Dios, lo que se necesita para tener una mente que ya no esté actuando con locura, que no esté loca la mente. Versículo 36 y vamos acabando. Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Me gustaría parar en este momento aquí, en este versículo, usándolo como, permitiendo que Dios nos revele como salida del mensaje, por hoy por lo menos, y usted lo tome como una promesa de parte de Dios para sus vidas, para nuestras vidas, en el caso de que estemos o hayamos actuado con locamente, es decir, con insensatez, con fatuidad o con necedad. La Escritura dice que en el momento en que nosotros reconozcamos que Dios es quien tiene el dominio, aquí habla de grandeza porque está hablando del reino. Pero si nos vamos a la literalidad de lo que estaba sucediendo en su ser, él había perdido la razón. Y dice la Escritura que cuando retomó y entendió que quien le había dado todo era Dios y que por lo tanto Dios tenía dominio sobre su mente, todo le fue restablecido e inclusive en un mejor estado del que estaba. Esto es lo que hace la palabra de Dios sobre nosotros, sus hijos. Nos mantiene limpios, nos mantiene santos, nos mantiene atentos, nos aleja de la necedad, nos aleja de la insensatez, que es la que nuestra mente siempre va a querer seguir. Y qué bendición que además de eso, que pareciera ser subjetivo, también actúa de manera eficiente sobre lo que ya es más tangible, lo que puede significar
el diagnóstico del psicólogo, del psiquiatra, en este caso psiquiatra seguramente, que diga, no, es que él es esquizofrénico. ¿Y qué puede hacer la ciencia contra la esquizofrenia? ¿Qué puede hacer? Medicar. Medicar. O sea, ahí sí no aplica el que le laven la mente, ¿cierto? Ahí sí que le laven la mente, con la pasta, con el químico. La ciencia no puede hacer absolutamente nada. Pero la escritura nos dice que si alguien reconoce y le devuelve el dominio de su mente a Dios, Dios le restablece aquello que el hombre le quitó. Amén. Yo tengo un caso muy cercano de una persona que está diagnosticada como esquizofrénica, habiendo conocido al Señor, creció en un hogar cristiano, todo, y está empecinado en negar, pues, como todas las cosas de Dios, la Biblia, o sea, ha trastornado toda la fe. Y yo, o sea, yo creo que eso es como lo que ha dañado su mente. Es que yo creo que en este momento de nuestra vida congregacional hay muchas cosas que por la misericordia de Dios ya empiezan a salir a flote y que nos alimentan y nos nutren. Y es que es muy probable que sin intención o de manera inconsciente muchas personas creciendo o viviendo el ambiente cristiano se hayan sentido contagiados del ambiente cristiano y dependieran del ambiente cristiano. Que no digo que sea el caso de la persona que mencionas, pero puede aplicar. Pero cuando uno llega y se mete con lo que la palabra de Dios dice y hace, ya no se depende del ambiente cristiano, que gloria a Dios existe, porque pues qué bendición que exista el ambiente cristiano, pero ya no se depende del curso, el seminario, porque todos los días que nosotros vengamos a la palabra de Dios tendrían que ser considerados como congresos, como seminarios, como maestrías, como doctorados, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos debe ministrar. Cuando eso sucede, cuando la persona tiene establecida en su criterio mental la palabra de Dios como único referente, aunque su razón o su insensatez o su necedad lo haga irse por un lado, siempre a los hijos de Dios van a regresar de una u otra manera. Por ejemplo, tenemos aquí con un rey que era impío, tenemos el ejemplo del hijo pródigo, donde cuando se arrepiente regresa otra vez. Y Jesús lo dijo en mejores palabras, y ahora sí con esto acabo. Él dijo que si de las 100 ovejas una se apartara, él iba a dejar tranquilitas a las 99 e iría en búsqueda de esa número 100. Es decir, que cuando la palabra está sembrada allí, está en nuestro corazón, Dios va a hacer la obra. ¿Cuándo? Cuando la persona reconozca que Dios es el que tiene el dominio sobre nuestra mente. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos, no nos paramos de darte gracias, Señor, porque aunque locamente hemos actuado, locamente hemos pensado, o locamente hemos aprendido, tú nos enseñas, Señor, que cuando reconocemos de que el dominio tuyo es manifiesto en nuestras vidas, en ese mismo momento, Señor, nuestra razón nos es devuelta. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre poderoso, que hoy, a todos los que estamos escuchando este mensaje, quienes nos ven, Señor, o quienes nos vayan a ver, sea compartido con todos nosotros, Señor, el poder que tú nos das por medio de tu Espíritu Santo, para que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Es allí donde se van a desnudar las intenciones de nuestro corazón, que tú nos has advertido que es engañoso y que no podemos confiar en él, Señor, porque es necio, es insensato y es fatuo también, Señor. Pero sí tienes comunión en nosotros y con nosotros a través de tu Espíritu Santo, por nuestro espíritu, Señor, regresando a la primera mente. Perdónanos, Señor, por haber actuado locamente, y te damos gracias porque tu palabra hoy, Señor, nos devuelve la razón. En el nombre de Jesús.
Amén y amén.